Hace siglos, un grupo de personas decidió ajusticiar a todo aquel que contradijera sus creencias. Con excusas sin sentido, torturaron y quemaron en grandes hogueras a miles de personas, en su mayoría mujeres. Al igual que habían hecho en anteriores ocasiones, impusieron su ley, la ley de la muerte, para todos aquellos a los que ellos consideraban infieles. Un hecho que con el paso de los siglos se olvidó y que acabó formando parte de algún que otro libro de historia. Según esos jueces de lo absurdo, conocer a la naturaleza y aprovechar los beneficios que nos brinda era sinónimo de diabólico, acusando a estas personas de brujería. Pero, ¿qué es la brujería? ¿Un conocimiento o una actitud? ¿Quién es bruja o brujo? ¿El sabio o el tirano? Se abren las puertas del gran foro del misterio. Comienza Código Enigma Radio. Código Enigma Radio. Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, queridos enigmáticos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la magia y esos personajes que la rodean y que tanto miedo han provocado a lo largo de la historia a la humanidad. Sin lugar a duda, las brujas o brujos han sido inspiración para muchos escritores y directores de cine, pero en muy pocas ocasiones se ha hecho justicia a su figura histórica original. Esta noche, con la ayuda de nuestro invitado, espero que todo cambie y entendamos la historia y todo lo que rodea a este mundo tan maltratado a lo largo de los siglos. Pero sobre todo, que sepamos poner en su lugar a aquellos que un día negaron la existencia de la magia según su conveniencia. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas. Las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado. Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción. ¿Qué tiene de malo? Cántalo. Ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Declaradas culpables de participación al sábado serán quemadas en la hoguera. Ez dugu nahi beste berorik. Zure musuen sua baino. ¿Harías el sábado para nosotros? Por supuesto. Sua baino. Ez dugu nahi beste berorik. ¿Y si el sábado no existiese? Si solo fuese un sueño. Musuen sua baino. Ez dugu. Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Ez dugu nahi beste berorik. El corte que acabáis de escuchar pertenece a la película Aquelarre, una película que nosotros recomendamos y que está basada en hechos reales. Se trata de unas jóvenes que son acusadas de brujería por hablar una lengua desconocida, por bailar en el bosque y por divertirse. Después, toda la trama empieza a dar vueltas y al final, no os lo vamos a contar. Pero sí vamos a hacer justicia a nuestro modo y vamos a hablar de esas brujas
de esos brujos que de alguna forma fueron castigados por creer que la magia existe y por tener ese conocimiento ancestral de la naturaleza. Para ello contamos con un invitado muy especial. Vamos a conocerlo. El invitado de esta noche cuenta que desde niño ha tenido la fortuna de mantener un contacto con lo inexplicable, o lo que solemos llamar oculto. Esas experiencias le permitieron desde muy joven expandir la forma de ver el mundo y aprendió a aceptar que existen más realidades que las propias o las que nos imponen de forma tradicional, y que lo fantástico puede y suele ser cotidiano para alguien más. Durante todo este tiempo aprendió a aceptar que el ser humano tiene otros sentidos pocas veces explorados, que existen múltiples planos de existencia, que el tiempo y el espacio pueden ser maleables y la voluntad puede trascender a la misma muerte, que aquello que llamamos magia puede ser tan real y concreto como nosotros queramos que sea. Conductor del programa Paradigma Cero, nos visita esta noche Francisco Adrián Zen, que nos ayudará a descifrar un nuevo código enigma. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Eduardo. Un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por querer compartir lo que tú sabes del tema que vamos a hablar precisamente esta noche en cuanto a la brujería y a la magia. Por cierto, felicitaros por los últimos programas que habéis realizado y sobre todo por ese que para mí fue apoteósico desde Nazca, ¿no? El estar allí, todo el montaje técnico, desplazar todo el equipo y compartir algo tan importante con todos vuestros oyentes o televidentes. Gracias, efectivamente sí, fue un reto técnico, pero con la ayuda de Emilio, Matt y Pedro, pues se logró superar de forma adecuada. Y también con las facilidades que nos brindó el hotel, porque nos ayudaron mucho con el tema de la conexión por internet y todo. Desde luego fue algo que yo creo que muy pocas veces se va a ver eso, desde poder emitir desde Nazca. Bueno, solo Espacio en Blanco, no sé si conoces ese programa, Miguel Blanco, que es un programa de aquí de Radio Nacional de España, que emitió desde la pirámide de Keops. Fue el único programa que pudo emitir en directo desde allí, una madrugada, y que, bueno, te pasaré el enlace de ese programa porque fue apoteósico las vivencias que tuvieron allí dentro. Francisco, hablamos hoy de magia y vamos a hablar de brujería, de hechizos y un largo etcétera. ¿Existe la magia? Yo creo y sé por experiencia propia que sí. La magia existe, es real, está en todos los estratos de la sociedad, desde la persona más humilde, más pobre, hasta el empresario más adinerado o el político más influyente. Todos están en cierto sentido involucrados o conocen a alguien que está involucrado con el tema de la magia. ¿Y tú alguna vez viviste la magia en tus carnes? Claro que sí. ¿Y de qué forma? Bueno, como te digo, la magia es real y existe, ¿no? Entonces uno inicia por este camino de la magia realmente con uno mismo, ¿no? Uno hace algunos rituales, algunos hechizos, por así llamarlos, ¿no? Y la verdad es que uno inicia con su universo circundante, lo que te rodea a ti, porque es lo que quieres afectar, es algo siempre que hay que mejorar o cambiar. Uno no inicia en la magia porque, vamos a probar. No, uno inicia aquí porque hay algo que necesita cambiar, que necesita mejorar, que necesita potenciar. ¿Y tú crees que la magia se puede catalogar por colores o según cómo se utilice?
Ah, pero es que popularmente ya se catalogó de esa forma, ¿no? Tienes el término magia blanca, magia negra, eh, magia roja, magia verde, pero la magia es magia, son Ah, solamente nombres que le agregamos. ahí quería ir yo, ¿no? Porque sabes que ahora mismo está muy de moda ponerle colores, ¿no? A la magia. Yo creo que la magia es general, ¿no? Y que después, según cómo se aplique, hombre, tú puedes ser malo y aplicarla en contra de las personas, o puedes ser una persona buena y aplicarla a favor de las personas. Entonces, entenderíamos que la magia negra es esa persona que aplica la magia de una forma y la magia blanca el que la aplica de otra. Pero no que existan 2 magias o 5 magias o 10 magias diferentes, ¿no? El que sabe hacer magia blanca sabe hacer magia negra. Exactamente. Mira, quizás eso sea un poco culpa del mass media, de las películas, de las series, que en la forma de entretenernos, ¿no? Nos pintan estos universos fantásticos que difieren realmente un poco de lo que es la magia, pero nos trazan muy, muy claramente la línea, ¿no? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Y hasta la vestimenta que trae, cómo se comporta, dónde es que aprendió magia, cómo es que la estudió, cómo la aplica, cuáles son los ingredientes que usa. Entonces nosotros como humanos tendemos a polarizar las cosas, a tratar de definirlas para comprenderlas, pero magia es magia y es una sola. Claro, decías ahora, ¿no? De cómo se visten, cómo son. Ujú. Y cuando hablamos de eso se nos viene a la cabeza el estereotipo, ¿no? Que a mi manera de entender forma parte solo de los cuentos y las películas. Y todo el mundo se imaginará ahora, pues a lo mejor una señora con un grano en la nariz, muy fea, con bigote, ¿no? O a un Con el señor... sombrero de punta. Exactamente, y con su escoba en la mano, ¿no? Y realmente no es así. Existe un mago moderno, ¿no? No tiene por qué tener esa pinta. A veces, como decía mi padre, la pinta no hace al monje, ¿no? Es decir, puedes tener pinta angelical y ser más malo que la peste, o al revés. Ujú. Exactamente, es así. O sea, te soy honesto, algunas de las personas que yo he tenido la fortuna de conocer que están como que mucho más avanzadas que yo en el camino de la magia, no utilizan ninguna de esas parafernalias. Ellos están en su día a día con su blue jean, su polo blanco, por ahí, que si tienen frío una casaca, no están utilizando, no sé, capas, aditamentos, amuletos vistosos que todos tienen que ver para que sepan que es un mago, no andan con un báculo por la calle, no tienen un caldero de bruja el cual llevan a todos sus aquelarres, si no, no van a poder realizarlo. No funciona así. Nuevamente eso es algo que Hollywood, que el mass media nos ha metido en la cabeza y habría que sacarlo un poco. Es un estilo lo de los extraterrestres, ¿no? Que nos van a comer a todos en cuanto vengan. Claro. Claro, es que realmente el cine hace mucho daño, ¿eh? Hace mucho daño. Te predispone a ciertos conceptos quizá o a ciertas ideas, pero cuando te encuentras con ellas en la realidad te das cuenta de que no es así. Ujú. Bueno, yo leí por ahí que tú ya desde pequeño tenías esa curiosidad, ¿no? Por todo esto del misterio y yo creo que tú eres mago. ¿Eres mago de verdad? Dinos la verdad. Soy practicante de magia. De hecho, Eres- soy un asiduo practicante. He tenido mis idas y venidas en el sentido de que no es que he practicado constantemente desde los 9 años, sino que he estado con algunos periodos de pausa, otras veces en las que he estado mucho más activo, y es lo normal, creo, ¿no? Al menos en esta época moderna en la cual uno tiene que adaptarse y hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que el mago es una persona que estudia constantemente la magia? O por lo menos intenta aprender todos los días, o casi todos los días de su vida, de la magia, y que no es el que se lee un libro y se cree mago. Porque sí que hay muchos, ¿eh? No, pero es que tú te puedes leer un libro y practicar en base a ese único libro, y en base a esa práctica te vas a dar cuenta de que hay más cosas y que no lo sabes todo y que necesitas más instrucción. Entonces sí te acompaño con la idea de que uno, si va a ser un mago, si va a ser una bruja,
no basta con solamente instruirse, sino que tiene que practicar lo instruido, porque ahí te das cuenta qué es lo que funciona para ti, porque vamos, a estos autores, retrocedemos un poco en la magia, ¿ya? Mira, estos libros de magia, estos grimorios del medievo, Sí. ¿no? A esta gente le funcionaba eso, a ti no te va a funcionar. ¿Por qué es Claro. eso? Es un secreto. Mira, No nunca... solamente es un secreto, sino que la forma de pensar, la forma del mundo ya cambió, es distinto. Entonces, lo que le funcionaba a una persona hace 50 años no te va a funcionar a ti necesariamente. Lo que le funciona al autor que escribió un libro de Wicca especializado en magia en el 2010, no necesariamente te va a funcionar a ti en el 2022. Claro, Entonces, ahora, tienes que intentarlo, practicar y adaptar lo que lees a tu práctica personal. ahora que lo dices, nunca había pensado eso, ¿eh? O sea, fíjate, cada día nunca te acostarás sin aprender una cosa más. Desde luego. Yo creo que la magia es algo que es un aprendizaje constante, ¿no? Es algo que tú tienes que... Es como la informática, ¿no? Que tienes que ir actualizándote y que tienes a lo mejor que ir estudiando y eso, lo que tú dices, ¿no? Y probando, ¿no? Claro, es que depende de la situación en la cual vas a hacer magia, porque no siempre es la misma. ¿A qué te refieres? A ver, una persona necesita buscar trabajo. Un ejemplo claro, ¿ya? Esta persona hace un ritual para encontrar trabajo. Antes, tú para encontrar trabajo tenías que ir a dejar tu hoja de vida impresa a una empresa, a la recepción, y que esa hoja de vida tenía que pasar a recursos humanos y tenían que leerla. Sí. El ritual que tú hacías en ese momento para que tu hoja de vida resaltara sobre las demás, ahora es distinto, porque ahora tu hoja de vida viaja por un email que bien puede caer en la bandeja de spam o bien puede simplemente no ser seleccionado por la persona que le va a pasar la preselección al jefe de recursos humanos o la persona que te va a reclutar. Es distinto. Claro, todo va actualizándose y va funcionando de otra forma, ¿no? Exactamente. Entonces, el rito mágico que tú hagas tiene que tener en cuenta esto. Al menos esa es mi concepción de ver las cosas. Y es por eso de que, nuevamente vuelvo a lo que dije hace un rato, estos libros del 2010, del 2020, de hace 500 años, no necesariamente te van a funcionar ahora. Claro, claro. Bueno, yo esta noche yo me propuse aprender mucho contigo y yo quiero preguntarte si debemos tener miedo a la magia o no. Debemos tenerle miedo a las personas. ¿A quién la utiliza? A quién la utiliza, a cómo la utiliza. Porque incluso hay casos de personas que hacen magia y lo hacen con una buena intención, pero realmente causan un daño terrible, ¿no? Claro. Un ejemplo, una madre que está preocupada por la situación sentimental de su hijo, ¿no? Dice, no, esa joven que se ha acercado a él es una interesada y solamente quiere quitarlo de mi lado o va a impedir que termine de estudiar su carrera profesional. Entonces recurre a una bruja, recurre a un brujo o ella misma hace algún tipo de trabajo porque tiene algún tipo de conocimiento y hace algo para separarlos, ¿no? Por ahí que se le va la mano a ella o a la bruja o a la persona que contrata y esa persona le agrega algo más. No solamente los separa, sino que se peleen. Y efectivamente el acto mágico cumple su labor y tienes casos como parejas, no lo quiero decir fuertemente, ¿no? Pero parejas De todo tipo. de todo tipo y salen las noticias y aparece una tragedia y la señora nunca pensó que al hacer eso pues iba a afectar físicamente a su hijo, ella solamente quería separarlos, ¿no? Proteger a su angelito. Claro, O sea, porque... ese tipo de cosas es muy usual acá. Sí, porque yo recuerdo una entrevista que hice hace unos años a un chamán mexicano y él me decía que la magia tú la aplicabas pero no siempre conseguías eso que tú querías y que a veces podías dañar incluso a la persona a la que querías beneficiar. Sí. O sea, Justamente lo que traté de graficar ahora. Claro, claro, y ahora me lo estás diciendo tú, digo, bueno, al final esto va a ser verdad. Es que hay que tener mucho cuidado cuando uno usa magia. Claro, porque, bueno, aquí en mi tierra, ¿no? Que es tierra de meigas, tierra de brujas, se dice que lo que tú lanzas te viene de vuelta.
¿no? Es decir, si tú intentas, por ejemplo, los hechizos estos que están tan de moda, de los amarres, Ujú. cuando tú intentas amarrar a una persona, si ese amarre se suelta, se rompe, al final esa persona va a acabar odiándote. Es decir, vas a conseguir todo lo contrario a lo que tú querías. Otra cosa que puede pasar ahí, que también lo he visto bastantes veces con el tema de los amarres, de estos hechizos de endulzamiento que le dicen también, es que la persona que inicialmente estaba interesada en la víctima simplemente deja de estarlo y ya no se la puede despegar. Entonces esa persona que tú amarraste se convierte en tu acosador, en tu acosadora. También No es te la verdad. puedes despegar. Mira, eso tampoco lo había pensado yo. Imagínate Claro. que tú ahora dices, bueno, yo estoy enamorado de aquella mujer o de aquel hombre y lo quiero para mí, para toda la vida. Y después te aburres de él y dices tú, Dios mío, quitarme a este Por señor eso, de encima. ten mucho cuidado con lo que pides porque se puede hacer realidad. No, de hecho ya dicen, tú pide al universo que como te lo dé, solo él sabe. ¿No? Es decir, cómo te llegue, la forma de llegarte puede ser muy dura, aunque después el beneficio obtengas lo que tú pediste, ¿no? Pero el camino para que te llegue puede ser muy duro, ¿no? Entonces, bueno, eso de pedir así por pedir, casi es mejor vivir la vida y dejar que pase, ¿no? Y si pasa, pase, y si no, que no pase. O ser muy específicos y muy cuidadosos al momento de aplicar magia. Y aún así vas a tener algunos efectos inesperados. Y sobre todo ver a quién le dices que haga la magia, a quién se lo pides. Estas Sí, personas por que se van a un mago y a contratar sus servicios y tal, deben tener muchísimo cuidado, ¿no? Mira, tu mago, tu bruja, tu asesor espiritual, llamémoslo así si quieren, Ujú. tiene que ser alguien que tú conozcas muy bien, que sea muy meticulosa, muy meticuloso, alguien en que tú puedas confiar y que te conozca, que sepa realmente qué es lo que quieres, porque muchas veces nosotros no sabemos expresar exactamente qué es lo que queremos o lo que necesitamos. O peor aún, no sabemos lo que necesitamos. Mucha gente, por ejemplo, ¿no? Con el tema del amor, todos quieren encontrar el amor, pero realmente no quieren estar con esa persona, no quieren casarse, no quieren tener hijos, solamente quieren ser felices. Claro. Y hay una diferencia, ¿no? Entre estar casado, tener hijos, tener muchos millones de dólares en la cuenta y ser feliz. Hay Sí. que tener mucho cuidado al momento de hacer ese tipo de peticiones. Pues vamos a dar un consejo a todos, ¿no? Que antes de pedir, que se lo piensen muy bien y que vean la forma de pedirlo, ¿no? Y qué es lo que van a pedir realmente. Claro. ¿Qué es lo más impactante en relación a la magia que has vivido? Bueno, los trabajos de la así llamada magia negra, ¿no? Que podríamos empezar por ahí a definir por qué se le dice magia negra. Sí. O sea, la magia negra tal cual aparece, pues creo, por el tema de cuando las colonias, tanto españolas como inglesas como francesas en América, estaban en pleno auge, requirieron mano de obra barata. Entonces empezaron a importar esclavos de África. Estos esclavos venían con sus idiosincrasias, con sus ritos mágicos chamánicos y, los trajeron a América, ¿no? Entonces, cuando los colonos veían este tipo de actos, automáticamente los asociaban pues con la magia y con el demonio y era magia negra porque los negros lo hacían, ¿no? Entonces el término ya creo que queda pegado, queda al menos aquí en América de esa forma y automáticamente todo lo mágico pues empieza a ser malo, especialmente en un mundo católico. Ahora, me preguntaste qué es lo más impactante que he visto, pues casos de que han intentado asesinar gente a través de la magia, trabajos para que una persona pues pierda la vida, lo que aquí le llaman soplar o volar a una persona. Y de verdad esto ocurre. Es decir, se puede matar a una persona en la distancia. Alguien haciendo un trabajo puede hacerlo. Yo creo que sí. O sea, no es que directamente esta persona lo mate, pero atrae cierto tipo de coincidencias, llamémoslo así, o situaciones o fuerzas que
ponen en riesgo la integridad de la persona que es objetivo de este trabajo. Entonces, la probabilidad de que esa persona sufra un accidente, sea asaltada y oponga resistencia y fallezca, pues se incrementa. Y muchas veces cumple su objetivo. Y si no, aparecen enfermedades extrañas que los médicos a veces no saben cómo tratar porque no logran un diagnóstico certero o ese tipo de cosas, ¿no? Aquí en Perú, al menos, en los Andes, es muy común recurrir al brujo a la par que recurres al médico, ¿no? En caso de que alguien te haya hecho algún daño. Claro, aquí yo recuerdo ahora que lo dices, yo recuerdo hace años, y lo tenía así un poco apartado en la memoria, ¿no? Pero yo recuerdo que antiguamente, cuando yo era niño, cuando creían que una persona tenía lo que llamamos un mal de ojo, ¿no? Aquí le llaman mal de hoyo, le ponían una vaca delante. Pues esta alucina, ¿eh? Una vaca delante. Y le hacían que mirara a la vaca fijamente. Si la vaca bajaba la mirada, es que tenía algo dentro. Y funcionaba, la mayoría de las veces, porque la vaca es un animal muy curioso. La vaca nunca va a apartar la mirada de ti. Y sin embargo, cuando alguien tenía, digamos, esa enfermedad, ¿no?, que le mandaba a otra persona, pues sí que la vaca bajaba su mirada, ¿no? Y no era capaz de verlo. Al resto de la gente sí, pero a esa persona no. Y era algo que se hacía, yo recuerdo, ¿no? Ahora con mi abuela, que lo hacían, era muy común, ¿no? Era muy normal que se hiciera. Incluso poner una vaca delante de otra para que se vieran, para saber cuál de ellas estaba enferma, pero enferma por un hechizo, ¿no? Y recuerdo, es que recuerdo muchas cosas relacionadas con la magia de esa época, ¿no? De cuando yo era un niño. Ahora no tanto, ahora parece que están más escondidos, ¿no? Los magos y todo esto utilizan ya otras técnicas, no a lo mejor tan descaradas, ¿no? Pero antes sí que se utilizaba mucho atacar a los animales de las personas, a sus pertenencias, vamos. Claro, pero a ver, nuevamente tenemos que tener el contexto de la época en la que vivimos y el lugar. La magia aplicada en la ciudad es distinta a la magia del campo. No es que una sea más fuerte que la otra, sino que son situaciones distintas. Sí, claro. Bueno, yo te puedo decir que hace unos años sí que es cierto que yo vi, bueno, aquí en la hoguera de San Juan, la noche de San Juan, ¿no?, que es el solsticio de verano, el día 24, bueno, en la madrugada del 24 de junio, aquí por costumbre se hacen hogueras, se hacen rituales, incluso se hace un ritual espectacular que se echa aguardiente, le plantan fuego y después tienes que beberte todo eso, ¿no? Un brebaje que se hace con hierbas y todo, y que la Iglesia Católica intentó eliminar, pero que no fueron capaces. Le pusieron la noche de San Juan, pero nosotros aquí seguimos llamándole la noche del solsticio, ¿no? Y yo recuerdo que un día yo había ido a vivir hacía poco tiempo a una casa y me habían dicho que había 3 ancianas que vivían enfrente que eran brujas. Me advirtieron los vecinos, me dijeron, mira, esas 3 señoras son meigas. Y yo, claro, yo dije, tonterías, ¿no? Qué estupidez. Pero sí es cierto que esa noche yo, de curioso, desde la ventana de mi habitación, se podía ver la finca que ellas tenían, ¿no?, alrededor de su casa, y estaban haciendo la hoguera. Y veo que están caminando hacia atrás las 3, alrededor de la hoguera, y que iban tirando cosas, ¿no?, que yo no podía, de la distancia, no era capaz de diferenciar lo que estaban tirando. Pero después me di cuenta que eran ropas y cosas así, que no sé si las robaban a los vecinos en los tendales, no sé lo que hacían con ellas. Pero sí estaban caminando en reversa. Sí, sí, o sea, al revés. Y que estaban hablando. Lo que pasa es que no entendía, yo tenía la ventana cerrada, estaba ahí mirando, ¿no? Ahí como la vieja del visillo, mirando a ver qué pasaba. Y sí que a mí me sorprendió, y te voy a decir el por qué. Porque una de esas señoras era la madre de las otras 2 y tenía 96 años. Y esto te estoy hablando pues hace unos 18, 19 años,
y esa señora sigue viva. Y yo me quedé muy sorprendido cuando un día le pregunto a mi hijo y me dice, no, la señora aún está viva, porque mi hijo sigue viviendo allí, ¿no? Y dije yo, Dios mío, pero entonces ¿cuántos años tiene esa mujer? Y es que está igual que estaba. Que nos dé su secreto. Que nos dé su secreto, digo yo, porque yo me estoy encorvando rápidamente. O sea, dentro de poco ya pego con la cabeza en el suelo, ¿no? Pero mira qué curioso, los vecinos te advertían, esas son brujas, son meigas. Te lo decían con cierto grado de miedo, quizá, ¿no? Sí, con miedo, claro. Solamente respeto. No, yo creo que era miedo. Yo creo que le tenían miedo y de hecho me contaron algunas historias de ellas, ¿no? Hablándome sobre ciertas cosas que le habían hecho algunos vecinos o que ellos creían que le habían hecho ellas a algunos vecinos. A eso quería llegar, porque tú me describes que estaban haciendo esta pira, esta fogata gigante y empezaban a caminar en reversa y a lanzar cosas a este fuego. Y yo bajo mi experiencia pienso, a ver, fecha especial, solsticio, una ceremonia, deben estar quemando cosas que no quieren que se repitan, deben estar haciendo algún tipo de despojo, algún tipo de limpieza. Pero para el ojo de alguien que no está acostumbrado a esto, piensa de que a lo mejor están haciendo algo malo. Claro, es que después, cuando tú empiezas, yo por aquel entonces no tenía el programa, ni leía sobre misterio, pero no estaba muy enterado de todo, ¿no? Después, cuando empiezas a leer y cuando ves la historia y lees la historia real, no la que cuentan los ganadores, sino la historia real de las meigas, de las brujas, te das cuenta de que lo que estaban haciendo ellas era quemando precisamente lo que tú dices. Cuando se hace la hoguera de San Juan es precisamente para quemar todo aquello que tú no quieres, porque no quieres arrastrarlo contigo. Y cuando tú bebes el brebaje, en el que se hace una invocación a las ánimas y todo esto, cuando tú lo bebes es precisamente para eliminar cualquier resto que te haya quedado a ti y empiezas un nuevo año, ¿no? Claro, o sea, comienzas la un nuevo año. Para un nuevo ciclo, exactamente. Exactamente, para un nuevo ciclo. Entonces yo, claro, después sí lo entendí y dije yo, bueno, pues a lo mejor las señoras, que de hecho conmigo muy bien, o sea, las señoras muy bien, pero a lo mejor porque yo les hablaba normal y corriente, yo creo que la gente tenía miedo porque se mantenían distantes de ellas, ¿no? Y realmente no las conocían de nada y por eso prejuzgaban, ¿no? A lo mejor es eso. Ahí está el meollo del asunto. Tememos a lo que no entendemos. Y si no lo entendemos, inmediatamente llenamos los vacíos con nuestros prejuicios. Justo. Yo creo que seguimos siendo nosotros la Santa Inquisición. Definitivamente. Porque... Definitivamente. Ahora quizás ya no está disfrazada atrás de la cruz o del catolicismo, pero sí de las redes sociales. Sí, claro. Esas crucifixiones públicas que se hacen en las redes sociales ante cualquiera que piense distinto o opine distinto. Claro, y sobre todo que entienda el mundo de otra forma. Es decir, la meiga, por ejemplo, aquí era la conocedora de la sabiduría, de las plantas, de la sabiduría de la montaña, del mar, del río. Y cualquier persona en una época, vamos a hablar de la época de la Santa Inquisición, ¿no? Cualquier persona podría ser juzgada incluso a día de hoy, es decir, por hacerte una manzanilla, un té, podría ser juzgado. Si tú le das un té ahora a una persona y dices, toma, bébete esto que te va a pasar el dolor de estómago, y le pasa, ¡boom!, ya está, Francisco a la hoguera. Que es un poco lo que pasa en la historia de Aquelarre, ¿no? Que está basado en un hecho real. Y lo que pasó en Zugarramurdi, que también fue una historia real, o sea, es una historia real. Yo tuve el placer de estar en la cueva de Zugarramurdi, donde se quemaron a las brujas, y Francisco, te lo juro, que cuando entré allí notas algo que no notas en cualquier otro sitio. Aparte de que es precioso aquello, es impresionante. Y pude ver manchada la piedra, porque es como una especie de cueva, y manchada la piedra del quemado de las hogueras, de cuando se quemaron allí a las mujeres. Lo que debes de sentir ahí debe ser como que una perturbación en esos campos energéticos que aún no terminamos de entender ni de ponerles nombres. Estas energías que no necesariamente se pueden medir con un aparato, pero
sí con nuestro instinto, con nuestros sentidos naturales, ¿no? Sí, yo te digo que yo no soy una persona que perciba, ¿no? O eso creo, a lo mejor veo más cosas de las que yo creo que veo y no le doy importancia porque no lo creo, ¿no? Pero en este caso yo, cuando entré allí, te puedo decir que yo sentí, o sea, no sé, algo, iba a decir mágico, pero no mágico, sino como una energía muy fuerte, Diferente. muy fuerte, diferente, totalmente diferente. Y claro, no me asusté ni nada, pero dije yo, sí, aquí fue Zugarramurdi y aquí ocurrió lo que la Santa Inquisición le hizo a tantas personas, ¿no? Tú, porque es que no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Iba a decir yo, ¿tú qué piensas de la Santa Inquisición? Pero me imagino que lo mismo que yo, ¿no? Que eran, no sé, unos desgraciados. Eran gente fanática, fanatizada, sumamente ignorante. Al final los veo también como, no solamente como victimarios, sino como víctimas, porque si te pones a pensar en todo lo que colectivamente la humanidad podría haber avanzado si es que este fanatismo no existiera, pues te caes para atrás. Uh-huh. No sé si recuerdas la historia de Hipatia. No. Hipatia era una filósofa y maestra griega que vivía en Alejandría, en Egipto, ¿no? Ella fue una persona muy importante en la época en la que vivió. Te lo voy a decir al final de mi relato. Ella dirigía inclusive una academia y una especie de biblioteca que había ahí en la época, ¿no? Ella escribía sobre geometría, álgebra, astronomía. O sea, básicamente tenía todas las cualidades para ser llamada una bruja, ¿no? A Hipatia un día, un grupo de fanáticos religiosos cristianos la acorralaron en una calle de una ciudad, la agarraron a golpes, la mataron a pedradas, la arrastraron por toda la ciudad y se la llevaron hasta un lugar que funcionaba como un crematorio, y ahí dispusieron de sus restos. Hipatia vivió en el 355 al 415 más o menos después de Cristo. Entonces imagínate, 415 después de Cristo. 1415. Tú sabes que aquí hubo una bruja llamada María Soliña, que fue la primera bruja que se juzgó aquí, muy cerca de donde estamos nosotros ahora. Un día vamos a ir hasta ese pueblo y te voy a mandar unas fotografías para que mires, porque tienen todavía las estatuas de ella y todo. Que no se sabe dónde está enterrada, pero que la Santa Inquisición le perdonó a cambio de toda la fortuna que ella tenía, porque su marido había muerto y ella, claro, quedó con mucho dinero. Bueno, dinero no, propiedades, ¿no? En aquella época eran propiedades, en el 1600, siglo XV, creo recordar. Y esta señora, bueno, después de torturarla, de hacerle todas las cosas que le hicieron, decidieron que la iban a perdonar, le pusieron un traje de estos de nazareno con el que tenía que andar, y de repente un día desapareció y nunca más se supo nada de ella, hasta que el buen amigo Carlos Fernández, en una investigación, cree saber él y más gente, ¿no? Historiadores, arqueólogos, creen saber dónde están sus restos, y precisamente está en una playa en la que se dice históricamente que existían unos seres mitológicos que le llamaban los mouros, y que, bueno, que eran unos seres que se transformaban en piedra, o que se transformaron en piedra con el paso de los años. Tú ves ese pueblo y ahí tienes el Nautilus de Julio Verne, porque Julio Verne menciona ese pueblo varias veces y de hecho se cree que tuvo un hijo ahí, Julio Verne. Pero después ves sirenas del mar, en piedra, talladas en medio del mar a kilómetros de la costa. Gente que durante los años pues estuvo tallando estas piedras. Y ahí se cree que está su cadáver. Pero dicen que por las noches, una vez al año, se escuchan los cantos de los mouros. Y curiosamente Geraldine un día viene, cuando vino aquí a España me dice: oye,
¿tú nunca te fijaste que aquí en Galicia las piedras tienen forma de personas, de animales? Digo, no, porque claro, yo estoy acostumbrado a verlo, ¿no? Digo, no. Y me dice, pues sí, y se pasa el día sacándole fotos a las piedras. Dice, mira, este tiene forma de persona, este parece un mago, este parece una oveja, este parece no sé qué. Y tiene una colección de fotos. Pero yo creo que la magia existió siempre. Yo creo que la magia va a existir siempre. Y que, bueno, quien no crea en la magia, allá él, ¿no? Él se lo pierde. Porque la magia la encontramos en cada momento de nuestra vida, ¿no? Mira, la magia es como la gravedad. Creas o no creas en ella, de todas formas vas a ser sujeto a sus designios, en cierta forma. Desde luego que sí. Yo creo que todo esto se mueve por magia, independientemente de otras cosas que vayan influyendo, ¿no? Como los políticos, que son la magia negra y todo esto. Ahí sí que son magia negra. La mano peluda, es la mano peluda. Ya vamos a ir finalizando, Francisco. ¿Tienes algún amuleto, alguna protección? Porque nos podemos proteger de todo esto, ¿no? De todos estos ataques y todo esto. Sí, por supuesto. Siempre cargo un amuleto. Ya decía o 2, yo. o 3. O pero 4. El amuleto principal que uno debe tener debe ser su mente. Porque existen distintos tipos de magia, ¿no? Como hablábamos al inicio, que nos gusta ponerle nombres. Pero lo que tienen en común todos estos estilos de magia, todos estos nombres rimbombantes, es que todos tienen un oficiante, y ese es el mago, la bruja, uno mismo. Entonces, uno mismo tiene una herramienta muy poderosa que es su mente, y con esta mente es que uno proyecta cosas, es que uno imagina cosas, es que uno percibe las energías o las modifica a su intención. Entonces, un mago entrenado, una bruja entrenada, puede hacer mucho con su mente y con un gesto, y no necesariamente va a necesitar un montón de velas o armar un círculo o armar un gran rito en medio del claro del bosque en un momento específico. Claro, todos esos objetos, todas esas circunstancias aportan, no lo voy a negar, tienen sus propiedades, pero cuando uno necesita hacer magia, realmente no necesita tanta parafernalia. Pues nos vamos a quedar con eso. Cuando uno quiere hacer magia, no necesita tanta parafernalia. Francisco, yo te emplazo para que estés más veces con nosotros, porque yo creo que nos quedó mucho que hablar de la magia. Muchísimo. Yo creo que nos quedó muchísimo que hablar de la magia, pero yo quería hoy, de alguna forma, hacer un pequeño homenaje a esas personas a las que se le acusó injustamente con tonterías, con estupideces, y que por culpa de ello, pues muchas fallecieron de la forma más cruel. Y de hecho, ahora nos va a contar Geraldine la historia. ¿Tú escuchaste hablar de los campamentos de brujas? Los campamentos de brujas, no. Vale, pues es algo que está ocurriendo ahora mismo mientras nosotros estamos hablando. Y está ocurriendo en Ghana. Vamos a un corte y vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Geraldine, porque de verdad que es un tema que te va a poner los pelos de punta. Vamos a escucharlo. Están poseídas por el demonio. ¡Las profecías se han hecho realidad! Que Dios ayude a esa criatura. Es brujería. Vos sois el embajador de Cristo. Decidme, ¿por qué hace Dios esto? ¡Es una bruja! Yo no las creo. ¡Bruja! Yo digo que son obras malvadas. ¡Bruja! Yo no he pecado. Vos confundís vuestro propio interés con la voluntad de Dios. Esa hipocresía se tiene que terminar. Son inocentes. Están enfermas. No están poseídas. Yo os condeno por haber cometido un delito de brujería y seréis colgadas por el cuello hasta vuestra muerte. Y nos vamos ahora a hablar de un tema que está ocurriendo ahora mismo en la actualidad, y para ello le doy las buenas noches a Geraldine Arcas. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo. Esta vez traigo un caso muy poco conocido en pleno siglo XXI. En este último rincón de Ghana, en África, concretamente en Yendi, viven en aislamiento 183 mujeres. Es uno de los 7 campamentos donde se encuentran encerradas mujeres acusadas por brujería.
Y esto está ocurriendo hoy. Hoy mismo, ahorita mismo, está ocurriendo esto. Es increíble. Increíble, pero cierto, Eduardo. Acusados por sus propios familiares de preparar hechizos que causan la muerte de niños, de familiares o traen cualquier enfermedad viral que azote en la región. Pierden todo derecho a defenderse, a ver a su familia y además que para su comunidad ya es una persona muerta. ¿Quién es el demonio que pone esa ley? Desgraciadamente, Eduardo, la custodia de estas mujeres está a cargo del Tindana, un líder responsable de practicar supuestos exorcismos para limpiar el alma de las brujas. Eduardo, hay un caso de una mujer, una de las miles, su nombre es Azara Abutzelay, llegó al campamento en Yendi hace 2 décadas. Esta mujer trabajaba con su marido en la fabricación de aceites comestibles que luego vendía con éxito en los mercados de Accra, la capital de Ghana. Un negocio que por muchos años permitió pagar los estudios de sus 4 hijos y contar con una casa en buenas condiciones. Pero un día la muerte repentina de su sobrino cambió el curso de su vida. Azara fue acusada por su cuñado de ser la responsable de echar el mal de ojo, ¿no?, al joven, por lo que de inmediato la familia y el resto de la comunidad la tacharon de bruja. Pasó a un juicio vecinal que consistía en un ritual terrible. En concreto, Eduardo, te contaré que es demasiado cruel para estas mujeres. Lo primero que les hacen es darles agua con excrementos de animales, sangre y hierbas en estado de putrefacción. Luego de haber pasado por esta terrible experiencia estas mujeres, el jefe de la comunidad practica una herida en el cuello a un gallo, donde obviamente, Eduardo, el gallo va a morir y con lo lógico, ¿no?, con las patas para arriba. Eso, para el Tindana, es suficiente de acusar a una mujer de brujería. Es decir, que si muere en otra postura, por ejemplo... Es que claro... claro, es que es muy difícil que el gallo muera, digamos, de pie, ¿no? Exacto. Entonces, si muere tumbado, entonces, es bruja. Exacto. Sí o sí va a ser bruja. O sea, que la primera prueba es que se tomen unas hierbas putrefactas. Exacto. Que le provocan vómitos, me imagino, diarreas y un largo etcétera. Si no vomitan, no les perdonan, ¿no?, esa pena. Exacto. Sino que van a una segunda prueba en la que cogen a ese gallo, le cortan el cuello, lo tiran al suelo y, claro, obviamente va a morir ese gallo. Así es, Eduardo. Vale, es increíble. Increíble, sí. De verdad. Cuando estaba leyendo todo esto, yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? La maldad es terrible, ¿no? Bueno, ¿y qué hacen con esta señora cuando el gallo se muere? Bueno, como te decía, es acusada por bruja. Después las personas de la comunidad la insultan, la golpean. O sea, recibe maltratos terribles, con palos, piedras. Es decir, que las personas participan, ¿no?, en ese brutal castigo, sí, exactamente. Ahora, cuenta a Sara que cuando le acusaron de brujería, el marido de ella le dijo que tenía que irse porque si no iba a terminar muerta. Así que el mismo marido de Azara llevó hasta el mismo campamento de las brujas para esta mujer, claro, la llevó. Sí, claro, para que pueda sobrevivir, digamos, ¿no? Porque ahí también es otra historia. Es una lotería, ¿no? Te puede sobrevivir o morir. Exactamente, pero sabes que el marido de Azara falleció y los hijos de ella pues no iban a visitarla, Pero él iba. Iba a visitarla. Iba a visitarla de tanto en tanto, ¿no? Cuando falleció el hombre, los hijos pues dejaron de ir. Iban cada cierto tiempo, ¿no? Qué detalle, ¿no? Por parte de él, que iba a visitarla. La acusa de bruja, como si no conociese a su mujer. Claro. Después la deja allí porque si no le dice que la mata y después la va a visitar. Exactamente, o sea, es... Pues yo creo que es un problema social muy grande, ¿no?
Bueno, volver y cómo volver de esos lugares, ¿qué es eso? A ver, Eduardo, te cuento. A finales del 2014, el ministro de Género, Infancia y Protección Social de Ghana dictó una orden de cierre de los campamentos de las brujas. El gobierno estableció una política de, vamos a decir, reintegración de las mujeres con su familia y se comprometió a generar escenarios de reconciliación. Me imagino que todo esto por las denuncias de las ONGs, ¿no? Que sabían de este tema. Exactamente, sí. Vale. La ministra Nana Oye aseguró que la liberación de estas mujeres es un tema prioritario. Por ello trabajan estas personas pobres, viudas, y algunas de ellas con discapacidades físicas o secuelas psicológicas puedan reencontrarse con su familia bajo un ambiente de paz. Vale, ¿pero el gobierno cumplió su palabra o qué? El gobierno, Eduardo, dio el primer paso en diciembre del 2014, cuando 45 mujeres fueron trasladadas desde los campamentos hasta sus hogares. Llevaban más de una década fuera de la comunidad. Las edades de estas mujeres son de 45 a 90 años, ¿no? Y ahora, Eduardo, no te lo vas a creer. Al cabo de 2 días, las mujeres se encontraron con un escenario de discriminación total por parte de la comunidad. Las golpearon, las agredieron y pues obviamente no hubo presencia policial en ningún momento. Pues estas mujeres estaban totalmente... Vamos a decirlo sin pelos en la lengua. El gobierno lo que hizo fue calmar a la opinión pública internacional. Exacto. Las soltó, las dejó ir a sus casas, sabiendo que obviamente si no las quisieron cuando eran jóvenes, después de 10, 20, 30 años fuera, el propio pueblo iba a ser quien las castigara. Y de esa manera se quita responsabilidad al gobierno. Exactamente. Ahora estudian un plan de integración a largo plazo, donde se trabaje no solo con las mujeres de los campamentos, sino con toda la comunidad, ¿no? Es terrible pensar, Eduardo, que aún puede existir una Santa Inquisición donde la maldad y el desajenarse de los familiares es pura maldad, ¿no? Hay un detalle que tú no contaste, que a mí me parece muy importante, ¿no? Y es que estas mujeres conviven con sus nietos y con hijos, a los que se tuvieron que llevar, porque sus padres dicen, yo no voy a cuidar del hijo de una bruja, y que los matan, los cortan con cuchillos. Sí, con Esto cuchillos. Que lo sepa todo el mundo, es muy duro, ¿no? Decirlo, pero... Es cierto, los cortan con cuchillos, o con navajas, o con cuchillas, con lo que sea. Los cortan, los rajan, para que no vuelvan. Exacto. Después, Geraldine, después estos señores que dicen protegerlas, que dicen que lo hacen por su bien, etcétera, ¿no? El asqueroso porque hay que decirlo todo. El Tindana. El Tindana las hace trabajar para él. Exacto. Estamos hablando de más de 3.000 mujeres, ¿eh? En este campamento son 183, pero son más de 3.000 mujeres en todo el país. Fíjate, Eduardo, qué conveniente para el Tindana que pues todas sean brujas, ¿no? Para que puedan trabajar para él. Claro, cuantas más brujas, mejor para él, ¿no? Claro. Pero después entran trabajadores de él y todo, violan a estas mujeres, sí. Y cuando tienen un hijo, los vuelven a matar. Porque dicen que es el anterior reencarnado. Sí, y que reencarna y así sucesivamente, ¿no? Los matan. Yo quiero que cerréis los ojos y os imaginéis todos ahora mismo el dolor de esa madre. Es que no lo quiero ni imaginar, o sea, ¿no? El dolor de una persona que la violan y cuando tiene a su hijo se lo quitan y la matan. No les llega con castigarla por una estupidez, ¿no? O sea, decir que es bruja. Porque nosotros estuvimos viendo y leyendo sobre este tema, Geraldine, y tú eres testigo, que nos emocionó. Exacto, sí. Nos dio un ataque de cólera, nos dio rabia, nos dio un montón de cosas, porque no podíamos creer que mientras nosotros estamos en nuestras casas discutiendo de si me funciona el internet o no me funciona, estén unas mujeres en otro lugar del mundo pasándolo tan mal y sufriéndolo. Pero sufriendo, o sea, lo que tú contaste hoy fue muy suave.
porque tampoco queremos herir la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero le hacen cosas atroces. Además, sí, que viven en pequeñas chozas, ¿no? Donde a las justas pueden moverse. Claro, son 5 o 6 mujeres en 5 metros cuadrados. Exacto. Ojo, ¿eh? Y con un solo plato, ¿no? Donde el tindana, pues, es el que reparte, ¿no? La comida. Pero es que realmente no la reparte, porque ellas trabajan, ¿eh? Y de lo que les sobra, pues ellas comen. Y si no sobra, pues no tienen nada. Claro, y hay 3.000 mujeres, que lo sepáis, 3.000 mujeres a día de hoy encerradas en estos campamentos con un montón de niños, los que ellas pueden salvar, ayudándose entre ellas porque pierden todos los derechos. Todos. No tienen médico, no tienen derecho absolutamente a nada. No se pueden ni siquiera quejar. ¿Realmente? La mayoría se suicidan. Sí, sí, se suicidan. Justamente hace muy poco, ¿no? Según contaba a Sara, la mujer, ¿no? Que una amiga de ellas se había suicidado delante de ella, ¿no? Yo no sé tú, Geraldine, pero ¿creemos que la Santa Inquisición se abolió? No. Creemos que evolucionamos, pero yo creo que vamos involucionando. Y que ese será el verdadero fin del mundo, la involución humana. Es que realmente, Eduardo, la maldad que puede tener el ser humano es terrible, ¿no? Es terrible. Este hombre, este personaje, es un desgraciado. Es un maldito desgraciado que produce tanto miedo, tanto dolor, tanta angustia a estas mujeres y a estos niños que no tiene perdón de nada ni de nadie. Entonces, yo creo que deberían poner mano dura, mano fuerte las autoridades y actuar de una vez. Si existe una justicia, que actúen de una vez. Exacto. Sí. Que dejen de preocuparse todos los países, incluido el mío. Que dejen de preocuparse los políticos en llenar tanto el bolsillo. Y que empiecen a ver eso que ellos llaman el tercer mundo porque les da la gana de que sea el tercer mundo. Sí, exacto, sí. Les conviene de alguna manera u otra. Bueno, Geraldine, las brujas, que son sabias. Brujas, mujeres sabias. Mujeres sabias. Uh-huh. Mujeres que saben manejar la naturaleza y que la conocen mejor que nadie. Y aquí en Galicia, las meigas, ¿no? Las meigas. Hablaremos algún día de las meigas, porque nos quedó mucho que hablar, ¿eh? Las meigas de Maside, uh-huh, por ejemplo, María Soliño, que hablamos en un programa, pero muy mal hablado, ¿no? Uh-huh, sí, que hay mucha más historia que contar. Vamos a hablar de rituales. Vamos a enseñar a hacer el ritual que se hace aquí desde hace muchísimos años en la noche de San Juan. La mal llamada noche de San Juan. Nosotros no le llamamos noche de San Juan, pero bueno, para que todos sepáis, la noche más larga. Perdón, la noche más corta. La noche más corta. Y bueno, de todas formas, es una promesa que le vamos a hacer a todos. Que como aquí ya estamos viviendo la normalidad, sí, este año habrá esas hogueras gigantes que se hacen. Y emitiremos, a ver si llegamos a los 1000 y podemos emitirlo en directo alguna de ellas. El año pasado saltamos, El año pasado saltamos, pero en una que hicimos nosotros. Sí, sí. Porque todavía no se podía hacer socialmente, ¿no? Pero claro, este año ya se puede hacer socialmente. Que sepáis todos que se hacen unas hogueras enormes, que la gente salta, que canta, que baila, que todavía existen. Como se dice en Galicia, habelas alais o caso de topalas. Geraldine Arcas, muy buenas noches, muchas gracias y perdona porque te haya dicho que fueras tú la encargada de hablar de este tema. Bueno, la verdad muy duro, Eduardo, pero ha sido un placer dar la voz a estas mujeres, ¿no? Que no tienen voz realmente. Por lo menos que el mundo sepa que existe. Exacto, y que todos puedan conocer este caso, ¿no? Y hacer algo. Pues eso, vamos a continuar con el programa, un corte. Y continuamos ya para poner punto y final al tema de esta noche. ¿Creéis en las historias sobre la bruja de Blair? Oh, Dios mío. Esto me resulta familiar. Hemos estado caminando en círculos. Venga ya.
¿Quién ha hecho esto? Hay algo ahí fuera. Lo siento mucho. Todo saldrá bien, ¿vale? Todo saldrá bien, ¿vale? En el programa de hoy hemos conocido más acerca el significado de ese nombre que muchos utilizaron y utilizan despectivamente por la influencia de la historia. Una historia que, como siempre, ha sido escrita por los ganadores y que nos habla de seres a los que acusaron de utilizar el conocimiento ancestral en contra de la humanidad, reconociendo de este modo la existencia de la magia. Sí, reconociendo la existencia de la magia, eso que siglos más tarde se niegan a aceptar. En aquellas acusaciones hablaban de personas que volaban en escobas, provocaban tormentas, hablaban lenguas desconocidas e incluso entendían el lenguaje de Gaia. Hablaban con seres fallecidos, hablaban con seres de otros mundos, de otras dimensiones. Es decir, un sinfín de excusas para condenarlas a la muerte. Pero insisto, reconociendo la existencia de la magia, eso que ahora niegan. Y es que a veces la realidad existe solamente para los que se atreven a romper las grandes barreras que los ganadores levantan cuando escriben la historia. Defiendo esta noche, con este fondo de música gallega, el noble oficio de la magia y la brujería, porque tengo la suerte de vivir en una tierra de meigas o brujas, condenada y obligada durante mucho tiempo a dejar de lado la cultura y el conocimiento que nuestros antepasados dejaron de herencia. Conocida actualmente en toda Europa como la tierra de las brujas, Galicia o Gaia sigue siendo ese lugar del que Julio César, emperador romano, escribió en su diario, describiéndolo como un lugar mágico donde sus gentes luchaban codo a codo con seres desconocidos. Y que cuando le preguntaron por qué, respondió: porque allí, en Galicia, allí en Gaia, la magia está viva y las brujas habelas haylas o caso etopalas. Queridos amigos, recordad, no existe lo desconocido, solo lo oculto temporalmente. Nos vemos dentro de 7 días descifrando juntos un nuevo código Enigma. Código Enigma Radio.